Ok, buenas noches, hermanos. Es maravilloso estar con ustedes. Miren conmigo en 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Es maravilloso estar con ustedes, si no en persona, al menos estamos juntos en espíritu. Gracias por confiar en mí para enseñarles toda la palabra de Dios. Espero que lo que estudiemos esta noche les sea de ayuda y edificación. Hermanos, el rey David es uno de los personajes bíblicos más queridos. Tenía un valor que nos gustaría imitar. Era un guerrero astuto, un gran rey, un músico hábil y un poeta apasionado. Muchos héroes bíblicos no fueron apreciados hasta mucho después de su tiempo. Pero David era muy querido y popular entre la mayoría de la gente de su tiempo, incluido Dios, quien lo describe como un hombre conforme a su corazón. Incluso cuando David pecó, uno no puede evitar sentirse impresionado por la forma en que confesó esos pecados y buscó la reconciliación con Dios. Sin embargo, una de las mayores reveses de David fue con su familia. Un mal lugar para que un líder espiritual fracase. En este estudio, hermanos, quiero identificar cómo David se equivocó como padre. Y lo que es más importante, que podría haber hecho de manera diferente para arreglar su relación con su hijo Absalón. Hermanos, la verdad es cada familia tiene alguna disfunción. Estamos tratando de criar familias en un mundo pecaminoso y el diablo se interpone constantemente en el camino. Y los padres tienen hijos como Amnón y Absalón que tropiezan. Y cuando lo hacen, los padres reflexionan mucho sobre sí mismos. Pero lo que vamos a discutir no tiene la intención de colocar cargas adicionales sobre los padres que tienen hijos que han tomado decisiones tontas. Todos los padres han tenido que pasar por eso en diversos grados. Más bien, espero que este estudio puede empoderar a aquellos de ustedes que todavía tienen hijos en sus etapas impresionantes y que entienden a partir de esta historia que tener hijos es tanto una bendición maravillosa y una responsabilidad increíble. Y para proteger a nuestras familias del tipo de disfunción que puede conducir a heridas irreparables, a menudo se requerirá que ustedes, los padres, hagan algunos sacrificios en el sentido más verdadero de la palabra. David tenía debilidades como padre, por supuesto, pero la primera de las cuales es que era un padre de mal ejemplo. En 2 Samuel, capítulo 13 y versículo 1, dice, después de esto, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Después de qué, hermanos? Pues, después de que David tomó a la esposa de otro hombre, la dejó embarazada, mató a su esposa para encubrirlo, se casó con ella y luego enterró la cabeza en la tierra con la esperanza de que desapareciera. Fue después de esto que segundo Samuel 13 nos dice que el hijo de David, Amnón, profanó a su media hermana Tamar, la hermana de su hermana Absalón. Amnón tomó a una mujer que no le pertenecía, pero porque no iba a hacerlo. Su padre David tomó a una mujer que no le pertenecía. En este capítulo también aprendemos cómo lo hizo Amnón. La manipuló fingiendo estar enfermo para poder estar a solos con ella. Pero, ¿por qué no lo haría? David manipuló la situación con Betsabé para que Urías muriera en batalla. Amnón se acostó con su media hermana. Pero, ¿por qué no lo haría? David se acostó con la esposa de uno de sus hombres valientes. Y la ley de Moisés debería haberse aplicado a Amnón. Pero, ¿por qué? La ley de Moisés no se aplicó a David cuando cometió adulterio. Hermanos,
¿Ven el punto? De tal palo, tal astilla. Una de las peores cosas que los padres pueden hacer en su familia y que seguramente conducirá a una disfunción es adoptar una filosofía de haz lo que digo, pero no lo que hago. Este es el tipo de cosas que cultivan el resentimiento en los hijos. Padres que defienden una cosa públicamente, pero hacen algo completamente diferente en el hogar. En Deuteronomio, capítulo 6, Dios, a través de Moisés, está preparando a los israelitas para conquistar Canaán y les da a los padres los siguientes mandamientos con respecto a sus hijos. En versículo 5 de capítulo 6 de Deuteronomio, dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que quiero que noten es que antes de que este versículo diga que debemos enseñar a nuestros hijos diligentemente, primero nos dice que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Padres, esto es muy importante. No podemos pretender enseñar a nuestros hijos lo que se necesita para ser lo que Dios quiere que seamos si la palabra no está en nuestro corazón. Y es solo después de esto que Dios dice en versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que, a menos que la palabra predomine no solo en la boca, sino también en la acción, en el estilo de vida, la crianza de los hijos se verá obstaculizada. Porque las acciones siempre van a hablar más fuerte que las palabras. Siempre ha sido así. Y los hijos ven a sus padres como su mayor ejemplo terrenal para vivir e imitar. Es a la vez la bendición y la maldición de la paternidad. David era un padre mal ejemplo, pero también un padre que no hace nada. Hermanos, ¿cómo responde David cuando Amnón profana a Tamar? Miren conmigo en versículo 21 de 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, versículo 21. Dice, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Y ahora me gustaría leer el pasaje donde Amnón es castigado por David. Aquí está, hermanos. Silencio, sí. No hay castigo, ni disciplina, ni reprimenda. Es tan escandaloso que incluso Absalón, cuya propia brújula moral podría necesitar una calibración, incluso él está indignado con David por no hacer nada. Hermanos, a veces observamos al padre que no hace nada y decimos, ese tipo deja a su hijo se salga con la suya. David literalmente lo hizo. Dejó que uno se saliera con la suya tras violarlo y otro tras asesinarlo. Esto es muy similar al padre que dice, mi hijo no puede hacer nada malo. Amnón era el mayor, lo que lo habría puesto en primer lugar en la sucesión al trono. ¿Podría haber sido el favoritismo un factor que impidiera que David lo castigara? ¿Podría haber sido esto parte de la frustración de Absalón? Esto puede no ser tan descabellado, porque en 2 Samuel 13, versículo 21, que acabamos de leer, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, y la Septuaginta agrega esta línea,
porque amaba a Amnón, pues era su hijo primogénito. David está enojado. ¿Qué hizo? Nada. Y esta inacción envalentonó aún más la mala conducta. Así que al final de 2 Samuel 13, después de esperar 2 años, Absalón toma el asunto en sus propias manos, impartiendo su propia justicia al hacer que sus sirvientes maten a su hermano Amnón. Y pensamos, hermanos, bueno, eso es terrible. Y lo es. Pero si yo soy Absalón y la tentación de matar a mi hermano ya es fuerte porque salió impune, ¿qué es lo que realmente me detiene? Mi padre hace lo que quiere hacer y ya ha demostrado que no hay responsabilidad en nuestra casa cuando sus hijos hacen algo mal. Probablemente puede salirme con la mía asesinando. La falta de discipulado en el hogar conducirá a una disfunción irreparable, creando un efecto de levadura entre los otros hijos que no se puede deshacer fácilmente. Al final de 2 Samuel capítulo 18, 2 Samuel capítulo 18, al final, después de que el golpe de estado de Absalón fracasara y él fuera asesinado, David se lamentó tanto por Absalón que el pueblo que arriesgó su vida luchando por él se sintió avergonzado por la victoria. Y para ese momento, Absalón era completamente indigno del valor de David. Pero incluso entonces, David se negó a reconocer el pecado en su hijo. Y entonces, el general de David, Joab, intervino. En 2 Samuel capítulo 19 y versículo 5, 2 Samuel 19, versículo 5, dice, Joab entró en la casa del rey y dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti. Porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Ahora pues, levántate, sal y abra bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo. Y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu aventura hasta ahora. En lugar de dejar que Absalón enfrentara las consecuencias de su pecado y rebelión, David, probablemente por culpa, siguió protegiéndolo y permitiéndole, escudándolo, mimándolo, excusándolo, postergando las consecuencias, pateando el problema para más adelante. Lo que Absalón necesitaba era amor duro, escuchar la verdad, que lo controlaron. Pero David está cegado por su afecto por Absalón. Padres, debe haber rendición de cuentas por aquellos que están bajo su cuidado. No están amando a su hijo a permitirle hacer lo que quiera. Cuando su hijo peca, realmente peca, no necesita sus excusas, necesita a su Salvador. Porque un niño que se deja sin disciplina hoy se convertirá en la pesadilla de la sociedad mañana. Pero me ha preguntado si David no estaba demasiado ocupado haciendo cumplir la ley para todos los demás como para descuidar la aplicación de la ley en su casa. Porque de esta historia también aprendemos que David era un padre ausente, 2 años después de que Amnón profanara a Tamar, Absalón formula un plan para matar a su hermano. En 2 Samuel capítulo 13 y versículo 24, 2 Samuel 13, versículo 24. El texto dice aquí,
Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, ahora tu siervo tiene esquiladores de ovejas. Ruega que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Mas el rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no debemos ir todos, para no ser carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces Absalón dijo: pues si no, te ruega que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió: ¿por qué haré ir contigo? Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Entonces, aquí surge una pregunta, hermanos. Si este era el plan de Absalón para matar a Amnón, ¿por qué invitó a su padre? Sospecho que fue porque podía contar con que su padre no vendría. Porque David era un padre ausente. Y en Proverbios capítulo 27, en Proverbios 27 y versículo 8. En Proverbios 27, versículo 8, el escritor de Proverbios dice: como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Y hermanos, los padres ausentes se presentan de muchas formas. Por supuesto, hay padres que abandonan físicamente a sus hijos y nunca están cerca. Pero también hay padres que estaban físicamente presentes, pero aún así nunca estaban realmente presentes. Rara vez están en casa. Cuando están en casa, no están emocionalmente disponibles, emocionalmente distantes. No están físicamente ausentes, están desapegados y distantes. No hay afirmación, no hay elogios, no hay palabras de disculpa cuando se equivocan, no hay voluntad de ser emocionalmente vulnerables con sus hijos, que es lo que nos hace más humanos y cercanos, que es parte de lo que nos atrae a Jesús. Los hombres que no aprenden a asumir la responsabilidad de sus errores, que no aprenden a llorar, terminan desapegados emocionalmente de sí mismos. No saben cómo expresar sus emociones a sus hijos, a su esposa. Y muchos niños que ven esto en su padre crecen y lo repiten. Esto deja a los niños con amargura, que crecen diciendo: nunca escuché te amo de mi papá, nunca me abrazó, nunca lo vi llorar. Y sin embargo, el hombre supremo sabía llorar, y para una verdad tan profunda se encuentra en el versículo más corto de toda la escritura: Jesús lloró. Pero son los hijos adultos, recordando las heridas de la infancia, los que finalmente se van reducidos a lágrimas. Si a un niño no se le muestra afecto y amor, crece con heridas de apego. David fue un gran rey, sin duda. Fue el rey más grande que haya reinado sobre el pueblo de Dios después de Jesús. Pero fue un padre ausente e inaccesible. Y hay padres que son grandes empleados, padres que son grandes jefes, grandes amigos e incluso grandes siervos en la iglesia, pero no logran guiar adecuadamente a las personas que viven en su hogar. Los padres ausentes cultivan un hogar de hijos con heridas emocionales. David era un padre irreconciliable. Después de que Absalón mató a Amnón, huyó de Gesur. Y segundo Samuel capítulo 13, versículo 39, la primera parte de segundo Samuel 13, versículo 39, dice: y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón. Pero aunque David deseaba restaurar a Absalón, no lo persiguió. Así que es probable que mientras estaba en Gesur,
Absalón se volviera cada día más amargado hacia su padre. En el capítulo 14, Joab ve que el corazón de David se inclina hacia Absalón, por lo que usa algo de seguirlo para convencer a David de que lo traiga de regreso. Pero luego, cuando Absalón fue llevado de regreso a Jerusalén, David le dijo a Joab en 2 Samuel 14, 24, que vuelva a su casa y no vea mi rostro. David no logró reconciliarse completamente con su hijo. Se negó a reconocerlo o verlo durante otros 2 años, a pesar de las constantes solicitudes de Absalón para que lo hiciera. Y así, durante 2 años de preguntarse y esperar que el padre que una vez amó actuara, ya sea en castigo o perdón, su amor por su padre comenzó a convertirse en desdén. Un desdén que eventualmente se convertiría en una ambición injustificada por el trono mismo. Quiero decir, ¿cómo pudo el corazón de David anhelar tanto ir a Absalón, pero cuando regresa no le dedica ni un minuto del día? Es un enigma, ¿o sí? Pues es cierto que David debería haber abordado el asunto mucho antes. Pero para enfrentar a Absalón y reconciliarse verdaderamente con él, eso iba a obligar a David a admitir sus propios fracasos ante su familia. Y David evitó ambas cosas. ¿Por qué? Porque David también era un padre paralizado. David era un padre paralizado, hermanos. Es muy probable que el pecado de David con Betsabé lo haya paralizado y no le permite lidiar correctamente con el pecado en su propia casa. De hecho, creo que esto va más allá de su hogar. Me he preguntado si su pecado lo paralizó y no le permitió manejar los problemas del pueblo con justicia como lo había hecho antes. En 2 Samuel capítulo 15, cuando Absalón comenzó a poner los corazones del pueblo en contra de David, una de las formas en que lo hizo fue diciendo esto en versículos 3 y 4. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es bueno y justo, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Absalón le está diciendo al pueblo que David no está cerca o no está interesado en hacer justicia por su problema. Y aunque definitivamente hubo engaño en lo que Absalón está haciendo aquí, hermanos, permítanme un poco de libertad para arriesgarme. ¿Podría haber algo de verdad en esta parte? De lo contrario, ¿cómo logró Absalón conseguir tanto apoyo? Me he preguntado si la gente ya sabía esto sobre David y si Absalón simplemente no lo estaba aprovechando. Y yo sé que esto es especulativo de mi parte, hermanos. Pero ¿cuántas veces los padres, debido a los pecados pesados, dejan de actuar adecuadamente con sus hijos hoy? Demasiadas veces, ¿verdad? Algunas caídas ocurren tan a menudo y algunas caídas son tan grandes que mientras aún se busca y se recibe el perdón, nos deja lisiados y paralizados para actuar con convicción piadosa en otras áreas de nuestra vida. Y lo triste de esta historia, hermanos, es que cada una de estas cosas, todos los 5, va a verse solucionado técnicamente. Digo técnicamente porque Dios ya le había dicho a David en 2 Samuel 12 que todo esto sucedería. Pero ¿sucedió porque Dios lo hizo suceder o porque sabía que conducirían inevitablemente los pecados personales de David en su hogar?
Yo no sé. David no tenía que ser este tipo de padre. Entonces, ¿qué tipo de padre debería haber sido? Hermanos, tres cosas y la lección es tuya. Un padre que corrige. Primero, un padre que corrige. En Proverbios 22 y versículo 6, un versículo muy familiar con ustedes. Proverbios 22, versículo 6, dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Padres, si al llegar a casa esta noche vieran esto en su casa, termitas devorando su casa, ¿cuánto tiempo tardarían en solucionarlo? Dirían: oh, odio que esto esté sucediendo, pero ciertamente no es el fin del mundo. Tal vez la casa esté pasando por alguna frase. Dale un poco de tiempo. Y ya sabes, muchas casas tienen termitas. No, hermanos. ¿Cuándo va a arreglar esto? Inmediatamente. Dejarían todo y se ocuparían de esto de inmediato. ¿Por qué? Porque nuestra casa es nuestro mayor activo físico. Y hombres, tu familia es tu mayor activo. Y a veces la corrupción se infiltra en nuestros hogares de muchas formas. ¿Cómo reaccionamos cuando algo está corrompiendo a nuestro hijo? Pues en Proverbios 23, versículos 13 y 14, Proverbios 23, 13 a 14 dice: no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Una vez estaba haciendo cola en una tienda y había una madre delante de mí con su hijo, y el hijo estaba furioso porque ella no le permitía comer dulces. Después de pedirle más de una vez que dejara de gritar, le dijo: si no paras, te voy a dar una nalgada. Había una mujer delante de ella que se dio la vuelta y le dijo: no deberías pegar a tu hijo. Hermanos, la madre la miró con severidad y dijo: le doy una nalgada para no tener que matarlo. Hermanos, creo que esta madre entendió estos versículos del libro de Proverbios. Miren, el mundo dice que las nalgadas son demasiado violentos, demasiado duros, y que en lugar de eso deberías poner a tu hijo en tu tiempo fuera. Tal vez haya un lugar para el tiempo fuera. Tal vez me pusieron en un tiempo fuera, pero no recuerdo ninguno. Pero todavía recuerdo momentos específicos en los que recibí nalgados. Hermanos, los únicos tiempos fuera que recuerdo fueron cuando estaba inconsciente. Un chiste, hermanos, por supuesto. Pero padres, si permiten que sus hijos piensen que tienen derecho a todo lo que quieran hacer, están abusando del privilegio que Dios les ha dado para tenerlos en este mundo. En Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Proverbios 22 capítulo 15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Y la disciplina implica entrenamiento. No se trata solo de decirle a tu hijo que está mal, sino de hacer cumplir las reglas. Pero ¿con qué frecuencia sucede esto? Tu hijo está corriendo en la casa y tú le dices: no corras en la casa, esto sucederá. 3 minutos después, vuelve a correr y el padre agarrará a su hijo y le dice: dije que no corras. 3 minutos después, vuelve a correr y el padre le dice:
¿qué te dije? Deja de correr. Pero no haces nada. Padres, una pregunta. ¿Quieren saber qué se llama una orden sin consecuencias? La respuesta es una sugerencia. Y hace que toda tu autoridad sea impotente. Si no lo dices en serio, no lo digas. Una cosa es esperar la obediencia. Eso es una cosa. Pero si no haces cumplir las reglas, no estás disciplinando. Y si no estás disciplinando, no estás entrenando. Y entonces lo único que están aprendiendo es que tu autoridad no significa nada. David se convirtió en ese tipo de padre. El padre que dice, estoy cansado, no quiero levantarme y pegarle. Pero si no lo haces, le estás enseñando a tu hijo que no hay consecuencias por su desobediencia. Le estás enseñando a quienes están bajo autoridad que lo que dices no tiene mérito. Los padres deben disciplinar a sus hijos abordando el problema del corazón que está detrás de su pecado. Deben orientar a sus hijos hacia lo que agrada al Señor, mostrando tanto el desagrado como la misericordia de Dios en su disciplina y siempre señalando a sus hijos hacia la gracia de la cruz de Cristo. Número dos, tienes que ser un padre cuyos hijos sepan dónde están parados. En 2 Samuel 14, después de que Absalón había regresado a Jerusalén durante 2 años, queriendo ver a su padre, pero se le negó el acceso una y otra vez. ¿Sabes lo que hizo? En 2 Samuel 14, versículo 30 a 32, dijo pues a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y ahí tiene cebada, ir y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí envié por ti diciendo, ven acá para enviarte a rey a decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y sea iniquidad en mí que me dé muerte. ¿Alguna vez has conocido a un niño que estaba tan hambriento de atención que hacía cosas extravagantes y a veces horribles solo para conseguirla? Absalón dice, si mi padre me va a ignorar, tengo justo lo que necesito para llamar su atención. Pero, ¿sabes cómo creo que se siente realmente? Ábrame o mátame, pero no me ignores. Pero si bien es cierto que los niños que hacen el mal necesitan disciplina, cuando hacen el bien necesitan palabras de afirmación y aprobación. Y si no reciben ninguna de las dos cosas, a menudo buscarán atención de maneras más radicales. Los niños necesitan este tipo de estructura. Necesitan límites y a menudo se portan mal porque buscan desesperadamente esos límites y no los obtienen. Quiero decir, de todas las lecciones que hemos aprendido de la pandemia, no fue el hecho de tener que ponernos en cuarentena lo que estos niños necesitan estructura. Esto está dentro de los límites, esto está fuera de los límites. Este es un comportamiento que está aprobado, este es un comportamiento que no está aprobado. Esto es aceptable, esto no es aceptable. Los niños quieren saber cuál es su posición con respecto a sus padres. ¿Y cuántos de ustedes, padres, han tenido en casa amigos de sus hijos que vienen de hogares caóticos y sin límites, pero luego vienen a su casa donde hay más reglas y les encanta estar ahí? Los niños necesitan límites, necesitan saber dónde están parados. En Colosenses capítulo 3 y versículo 21, dice, padres,
No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y como padres, pueden evitar esta exasperación aprendiendo a buscar la reconciliación con sus hijos, perdonándolos completamente cuando se disculpen por haber hecho algo malo, para que sepan cuál es su postura con ustedes. Miren, sus hijos harán algo malo. A veces cometerán errores de verdad. Probablemente no como Amnón y Absalón, pero seguramente habrá momentos en que pensarán, no puedo creer que mi hijo haya hecho eso. ¿Quién es? No lo conozco. Los niños harán algo malo y cuando lo hagan, deben ser rápidos para lidiar con su pecado. Pero una vez que se haya tratado el pecado, deben ser igualmente rápidos para perdonar. Como padres, ustedes son los representantes de Dios en la tierra para sus hijos. Y la forma en que los traten es la forma en que ellos entenderán a Dios Padre. Y si hemos sido perdonados tanto, ¿por qué les negaríamos el perdón a nuestros hijos cuando pecan y nos decepcionan? Al igual que quitar una astilla, la restauración a veces puede ser doloroso, especialmente cuando, como David, los padres son en parte culpables del pecado de su hijo. Pero los resultados liberadores de la reconciliación valen la pena por el dolor que debes soportar para lograrlo. Dale a tu hijo la estructura y los límites que necesita buscando la restauración con el mediante un espíritu sincero de humildad. Y finalmente, hermanos, gracias por tu atención esta noche y también con mi español, hermanos. Y finalmente, quiero animar a todos los padres aquí presentes a aprender a ser vulnerables. Ahora, quiero decirles algo a los niños. David no era un padre ausente porque no amaba a Absalón. Incluso después de que Absalón mató a su hermano Amnón y huyó, según Samuel 14:1 nos dice que el corazón de David anhelaba a Absalón. Es un versículo impactante. Tener un corazón que anhela a su hijo, pero no saber qué hacer y por eso nunca hacerlo. David no era un padre ausente porque no amaba a Absalón. Hermanos, en mi opinión, simplemente no sabía cómo amarlo. Y algunos de ustedes, hijos, necesitan saber esto. Personalmente, hermanos, mi padre era un padre ausente, pero recuerdo la primera vez que lo vi mostrar emociones. Fue cuando murió mi abuela, su hermana, su madre. Tenía 12 años más o menos. Estaba sentado junto a mi padre durante el servicio fúnebre y mientras se leía el panegírico, me di vuelta y miré a mi padre y lo vi llorar por primera vez en mi vida. Incluso a los 12 años y habiendo vivido con un padre ausente todos esos años, eso me conmovió tanto. Recuerdo haberlo abrazado. Y ese recuerdo está grabado en mi cerebro porque fue una de las pocas veces que vi su humanidad en plena exhibición. Padres, mientras ustedes y sus hijos estén aquí, no es demasiado tarde. Todavía existe una ventana de oportunidad para que se pongan en contacto con ellos y establezcan una conexión emocional con ellos. No tengan miedo de dejar que vean en ustedes la misma humanidad con la que es tan fácil de identificarse en Jesucristo, que lloró. Esa humanidad que nos atrae hacia Él, porque atrae a sus hijos hacia ustedes. Aprenden a ser vulnerables. Y parte de esa vulnerabilidad es aprender a ser un padre penitente, que sabe admitir sus errores ante su familia y pedirles perdón y paciencia. Y David debería haber hecho lo mismo con Absalón. Debería haberle dicho, hijo, lo que hiciste estuvo mal y debe haber consecuencias. Pero me doy cuenta de que lo que hiciste fue un parte resultado de mi propia inacción y fracaso. Y lamento mucho el terrible ejemplo que te he dado.
Ser vulnerable significa saber disculparse, abrazar, perdonar, reafirmar el amor que sienten los unos por los otros y esforzarse por aprender de sus errores y ser mejores personas. En política, esto se considera una debilidad, pero esto no es política, es algo mucho más grande. Se trata de aprender a asumir la responsabilidad de las acciones y ser un ejemplo vivo de lo mismo para nosotros mismos, porque eso desarrollará niños equilibrados. ¿Qué pasa si realmente que equivocaste y corregirlo significa que te lo echarán en cara? Entonces les dices que lo que hiciste estuvo absolutamente mal y que sufriste por ello y que lo amas demasiado como para verlos repetir tus errores. A lo mejor dicen, pero no sé cómo hacer esto. Como un padre estoy paralizado. Hermanos, entonces tengo buenas noticias para ti. Jesús sana a los paralíticos. Jesús sana a los paralíticos. ¿Y saben lo que le dijo a aquel de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5? Que iba al estanque de Bethesda temporada tras temporada esperando un milagro y nunca lo obtenía. Jesús le preguntó por primera vez en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 6. ¿Quieres ser sano? Y luego, en el versículo 7, el paralítico empezó a poner todas esas excusas. Nadie me levanta y me mete en el agua. Cuando llego ya es demasiado tarde. Pero Jesús no le pidió excusas. Le preguntó si quería sanar. ¿Verdad? Los padres paralíticos razonan de esta manera. Sería un mejor padre si tan solo fuera por esto o aquello. Estás poniendo excusas cuando en realidad lo único que se reduce a esto es: ¿quieres sanar? ¿Quieres permanecer paralizado como David o quieres sanar? ¿Quieres apoyarte en una excusa tras otra o quieres que las cosas mejoren? En versículo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 5, en versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y padres, llega un momento en que necesitan recoger esas excusas en las que se han estado apoyando, esa falta de responsabilidad que los ha estado reteniendo y tomar acción. Porque ser un hombre significa asumir la responsabilidad, tanto por nuestros errores personales como por la responsabilidad del liderazgo en el hogar. El pecado nos ha paralizado a todos en algún momento, pero Jesús sana a los paralíticos y Él puede sanarlos a ustedes también. Recuerden a Saulo de Tarso. Si alguien podía haber quedado paralizado hasta la inacción, ese era él. Pero él tomó su camilla y no solo andó, corrió con ella. Quizás eres un padre que ha estado paralizado, que ha estado ausente, que ha sido negligente, que ha sido un mal ejemplo. Es tiempo de que levantes esa camilla y andes, de que tomes acción y dejes que Jesús te sane. Y espero que te propongas hacerlo. Hermanos, gracias por tu atención esta noche. Mi lección está terminada. Gracias.